¿Alguna vez te has llegado a preguntar por qué los fabricantes de automóviles fabrican autos deportivos? Las empresas llegan a invertir sumas impensables de dinero en estos proyectos que principalmente están basados en la pasión y además los equipan con tecnologías de última generación. Con este nivel de gasto simplemente no se pueden llegar ni a plantear la idea de que el producto que se va a producir no vaya a ser un éxito rotundo. Entonces la pregunta que te puede llegar a hacer es ¿por qué lo hacen? Pues si esta misma pregunta se la hiciera al presidente de Nissan, Katsuji Kawamata, él simplemente te diría que no lo hacen para ganar dinero, sino que para él un deportivo era la encarnación de lo mejor que una empresa puede llegar a desarrollar. Bueno, una vez ya entrados en materia, me llamo Lincoln, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar de los mayores mitos de la automoción japonesa. Por desgracia o por bendición, hay un montón de cultura alrededor de este coche, por lo que es prácticamente imposible cubrir todo. Por esta razón me voy a centrar principalmente en la historia, versiones, aspectos técnicos y más que nada en todo lo referido al coche de serie, sin meterme en nada de cultura de tuning ni competición. Así que una vez ya dicho todo esto, dentro del vídeo. El diseñador del Z, Yoshiko Matsuo, fue probablemente la persona más influyente en el desarrollo de esta obra. En su juventud, Yoshihiko tenía la convicción de que su camino, como así decirlo, era el de estudiar una carrera de artes al estilo de dibujo, mientras que su padre no tenía nada que ver. Él preferiría que su hijo estudiara claramente una carrera de ciencias, al estilo de ingeniería o diseño. Así que, a espaldas de su hijo, el padre Yoshihiko decidió hacer la prueba de ingreso a la Universidad de Tokio, totalmente sin que su hijo lo supiera, y aunque lo intentó, no fue capaz de aprobarla, por lo que después de un giro de los acontecimientos, Matsuo acabó estudiando en la Universidad de Nihon, donde empresas como Daihatsu intentaron reclutarlo, pero acabó uniéndose a Nissan en 1961. Una vez ya se incorporó a la compañía, su primer encargo fue diseñar el Datsun Baby para el Kodomo no Kuni, que fue un parque de atracciones que se ubicó en Yokohama. Después de este, trabajó en una actualización para el Datsun Bluebird 410, que en su momento sufría una gran caída de ventas. Al siguiente año, Nissan acabó reestructurando el departamento de diseño en 4 secciones. La primera se dedicaba a modelos convencionales, la segunda sedanes largos, la tercera era para vehículos lujosos, y la cuarta supervisaba los vehículos deportivos. Matsuo acabó siendo asignado a este último departamento, principalmente porque era el que tenía más imaginación de toda la plantilla que tenía en ese momento en Nissan. En noviembre de 1965, y tras haberse asignado a Matsuo en su departamento correspondiente, este tuvo la idea de trabajar en un nuevo automóvil deportivo. En principio, su idea era un roadster liviano con un 4 cilindros de 2 litros como motor. Este prototipo se conoce comúnmente como Type A. Si esta descripción puede llegar a resultar familiar, es porque bajo estas premisas se creó posteriormente el Datsun Sport 2000, otro gran coche de esta marca, el cual probablemente en un futuro le haremos un vídeo. También se llegó a explorar la perspectiva de un cupé de cabeza fija, tal y como lo demuestra este boceto en 1966. Además, a este punto ya el diseño se le empieza a ver un cierto parecido con el modelo final. Pero aunque este prototipo ya está muy avanzado, la herencia de la marca quiso que este diseño se basara un poco más en el Silvia, por lo que se acabó descartando ese boceto, y además pusieron manos a la obra a Matsuo para hacer un prototipo diferente, al cual nos referiremos como Type B. Estos prototipos se caracterizaron más que nada por su estilo más cuadrado y más tradicional. Una tercera serie surgió en 1966, conocida como Type C. Esta se distingue del resto de prototipos principalmente por sus faros retráctiles, es decir, sus faros escamoteables. Y aunque este prototipo se veía bastante interesante, se acabó descartando a finales de ese mismo año. Pero para mi gusto, es un prototipo muy bonito. Con el tiempo, el proyecto ganó un poco la atención de la compañía, y se acabó optando con las premisas que seguía el prototipo Type A, pero en vez de ser un roadster, este acabó siendo un coupé. En esta última versión del prototipo ya se dejan ver muchas características del modelo final. La más destacable de ella podría ser perfectamente la parrilla dividida en 2 partes por el parachoque, o la carcasa del faro con esa forma tan emblemática del modelo. Ya en el modelo final se alterarían algunos detalles de este modelo, pero los elementos fundamentales ya estaban designados en sus lugares. En su momento, Nissan hizo muy bien su trabajo y se informó de lo que realmente los propietarios de los coches deportivos querían en sus vehículos. Por ende, el Z estaba muy bien equipado para su época. En el interior tenían asientos reclinables con soporte lateral y alto respaldo con múltiples ajustes, que para la época era un lujo que pocos coches podían permitirse. El moderno salpicadero tenía un juego completo de relojes
con ajustes de intensidad de luz, reloj. Tenía la opción para un radio con búsqueda automática, antena eléctrica, cerradura para guantera, luna trasera térmica, espejo retrovisor con antideslumbramiento, luz de mapa y además tenía una luz portable para el compartimento del motor. Y todo ello era parte del propio coche. Que es que todo esto, junto a unas especificaciones muy completas, simplemente puso la competencia en evidencia. Además, el nuevo coupé cumplía con todas las regulaciones de seguridad a nivel mundial. Incluso fue mejorado con elementos como la columna de dirección colapsable y freno de discos delantero Girly. Además, la nueva suspensión independiente a cada rueda proporcionaba una mayor estabilidad en curvas, que a la hora de ir en carretera de montaña se notaba muchísimo. Respecto a su estilo, destacamos su largo capó y su forma aerodinámica que le proporcionaban al coche un aire clásico que le quedaba muy bien. Pese a su aspecto, la carrocería no era para nada aerodinámica, sino que su coeficiente CX o aerodinámico era 0,436, que dentro de lo que cabe es bajillo. Su tamaño era de 412 metros de largo, con una anchura de 1,73 y una altura de 1,29. Una peculiaridad en este modelo es que el ancho de vía es 1 centímetro mayor en el eje delantero que en el trasero. Además, este coche tiene una muy buena distribución de peso, siendo 52 delante, 48 atrás. Yukata Katayama pensaba que el nombre Fair Lady en los nuevos modelos de exportación no llegaban a ser apropiados para la imagen de un potente deportivo. ¿Esto por qué era? Pues principalmente era porque, para quien no lo sepa, la traducción literal del nombre es Bella Dama, por lo que no llega a equipararse con lo que realmente representaba el Z, por lo que se acordó nombrarlo por su número referente a su motorización y la letra Z, por lo que el mercado japonés se denominó Nissan Fair Lady Z y para la exportación Datsun 240Z, llevando a ambos el nombre de la parte baja de las aletas traseras y el portón trasero. El Fair Lady se presentó a la prensa el 18 de octubre de 1969, y aunque realmente no fue el lanzamiento ni la presentación oficial, ya unos días más tarde, en el Salón del Automóvil de Tokio de ese mismo año, se dio esta presentación oficial. Las unidades presentadas fueron un 240Z en color azulina, un 240Z base y un Z432 en su naranja tan característico que se dedicó principalmente al mercado nacional, es decir, para venderse en Japón. No se presentó la idea de venderse en Europa, pero ya más tarde esta idea se cambiaría. Las ventas en Japón empezaron en noviembre de 1969 y a Estados Unidos llegaron los coches antes de fin de año. Además, siendo su precio inicial tan solo $3.500, que para la época y el nivel de equipamiento del coche estaba genial. Aparte, Nissan estimó la venta de unas 2.000 unidades por mes, que dentro de lo que cabe para ser un coche deportivo está bastante bien. Y además, como el cambio dólar yen de la época estaba a favor de Japón en las exportaciones, se le ofrecía unos buenísimos márgenes de beneficio a Nissan, siendo un negocio redondo. Las primeras versiones con motor de 2 litros del 240Z eran exclusivas del mercado japonés, siendo estas la Fair Lady Z, la ZL, la Z432 y la Z432R, siendo esta primera la versión más básica, con un cambio manual de 4 velocidades. Después de esta viene la ZL, que se considera la versión de lujo, con una caja de cambios de 5 velocidades. Ambos utilizan un motor L20 de 1998 cm3, un árbol de rebaje en culata y 2 carburadores Hitachi, que llegan a producir nada más y nada menos que 132 caballazos a 6.000 vueltas. Ya habiendo mencionado anteriormente el modelo, ahora vamos a centrarnos en el Z432, que era la versión potenciada del 240Z, que además con extras ya va a costar prácticamente el doble que la versión básica del Z, que parece tontería, pero 7.000 euros en esta época al bolsillo se notaba. Esta versión montaba un cambio de 5 velocidades proveniente del modelo ZL, pero se le cambiaba la relación final de marchas y el diferencial se le cambiaba por un autoblocante. Tanto el motor como el diferencial eran exactamente lo mismo que el Skyline GTR C10, que era el Skyline que había en la época y fue el primero en montar la insignia GTR. El motor montado fue un S20 de 1989 cm3, con cámara de combustión semiesférica, doble árbol de vapor culata, 16 válvulas, que esto en la época ni existía, 3 carburadores Mikuni y encendido transitorizado de Hitachi. Y con todos esos juguetitos llevaba a generar 160 caballos a 7.000 revoluciones. Estaba muy bien. Además, este se considera un motor muy suave. Además, por una curiosidad, que no he mencionado antes, fue el primero producido en serie con 4 válvulas por cilindro.
tanto en Japón como en todo el mundo. Ojo, de serie, que hay algunos coches de competición que ya llevaban este número de válvulas, pero lo que he dicho, motores de competición. La denominación Z432 se refiere a 4 válvulas por cilindro, 3 carburadores y 2 árboles de leva. Y la variante Z432R, que era la versión originada del Z432, lleva la R por Racing. Una característica muy peculiar de este modelo son las 2 salidas de escape situadas una en posición vertical de otra. En octubre de 1971, la gama del mercado japonés de los Z se redujo a el Fairlady Z, el Fairlady ZL y el Fairlady ZE, todos con motor L20. Eliminando así de la ecuación una versión exponencial. Pero para ello llegó un sustituto, porque siempre tiene que haber un sustituto, que fue el ZG, que llegaba a tener hasta elementos que Nissan quería homologar para competición. Que puede sonar loco, pero es así. Siendo la más prominente, como así decirlo, la extensión de fibra de carbono en el parachoques, más conocida como Aerodina, para los que sepan más. En julio de 1976 se introdujo una nueva versión que reemplazaría a la ZG, que fue la ZT. La filosofía de esta era totalmente distinta a la ZG. Mientras que la ZG estaba orientada a deportividad, la ZT era totalmente orientada al lujo. Esta montaba una llanta de aluminio en forma de cruz que eran muy bonitas y tenía un interior con detalles que eran exclusivos totalmente de esa versión. Lo que pasa es que no se vendió mucho, ya que la generación esta duró solo 2 años más, hasta que en el 78 aparece la siguiente generación Z, la S130. El nuevo modelo de Nissan recibió algunos cambios, pero pocos. El más significativo podría ser su paleta de colores, que desde ahora estaba más centrada al público juvenil. También presentaba nuevas características, tales como cristales tintados, o en Japón los espejos se situaban en las aletas. Esto era por la normativa japonesa, pero ciertamente se veía muy atractivo, al menos a mi gusto. El interior se hizo mayoritariamente color negro con la intención de dar una sensación de mayor deportividad al modelo. En el salpicadero destacan 2 grandes cúpulas integradas para el velocímetro y el contrarrevoluciones, mientras que todos los otros relojes complementarios estaban situados en la parte central y orientados hacia el conductor. El modelo gozaba de una instrumentación muy completa, así que tenía volante deportivo, todos los controles a mano, conductos de ventilación, y que con todo esto se conseguía una muy buena comodidad de marcha. Todo esto sumado a los 150 caballos procedentes del 6 cilindros, siendo un motor eficiente, duro, económico, que dejaba la competencia en desventaja. Además, el amplio característico portón de 2.0Z, que es que se sustentaba y era abatible, que eso no era normal en la época, la verdad, que cubría todas las necesidades que podías tener en esos momentos. A partir de 1974, el 2+2 se empezó a comercializar en Japón, equipando el motor de 2 litros, que siempre utilizarían los japoneses, pero la potencia se redujo a 125 caballos por el uso de gasolina de bajo octanaje. Al igual que el modelo de 2 plazas, este apareció con la terminación Z y ZL. Luego pasa que su distancia crecía a 300 mm y la línea del techo se rediseñó para acomodar a los ocupantes traseros. El 2+2 equipaba un mayor servofreno y obviamente un árbol de transmisión más largo, pero a pesar del peso, las prestaciones oficiales eran las mismas que el 2 plazas, pero su mayor longitud mejoraba la conducción y la estabilidad a altas velocidades. Además se aumentó la altura y la suspensión en el 2+2, más que nada para mantener un espacio libre por debajo, ya que su mayor peso y longitud hacían parecer que el coche tocaba el suelo. Es verdad que en el 2+2 se perdió un poco de estética respecto al biplaza, pero también tiene una serie de ventajas, como tener 4 plazas, por ejemplo. Y al inicio el 2+2 suponía un 23% de las ventas, pero poco a poco se fue aumentando hasta que llegó a estar en 1/3 de las ventas del 240Z. En el interior el volante creció en grosor, y ahora se incluían tanto los apoyabrazos como los tiradores de las puertas integrados en los paneles. Además, hubo algunas mejoras en los mandos y en la instrumentación del coche. Aparte, en el 2+2 los asientos traseros también se podían abatir, proporcionando así un mayor espacio al maletero. En el nuevo 260Z, como se puede llegar a sobreentender por su nueva designación, la cilindrada aumentó de 2,4 a 2,6 litros, y la compresión pasó a ser de 8,8 aguas, proporcionando así la respetable cifra de 162 caballos, que está bastante bien. Pero también se trajo una desventaja, que es que el coche era muchísimo más perezoso a la hora de revolucionarse. Y encima la línea roja pasó de las 6.500 a 6.000 revoluciones, que no se nota mucho, pero se nota. Ahora, también hubo mejoras, que es que la zona de par se amplió,
y se le proporcionó al motor un encendido transitorizado, que te recompensaba con menor mantenimiento y mejoraba los arranques en frío, que era un problema del antiguo coche. Como curiosidad, todos los carburadores se cambiaron por los HMB 46W. De todos los mercados. En el mercado americano, los paragolpes delanteros aumentaron en longitud. Y al aumentar en longitud, también aumentaron en peso, siendo así que aumentaron 90 kilos de peso. Y se podía elegir el interior en negro, marrón claro, crema o marrón oscuro, cosa que en otros mercados no se podía hacer. En este mercado el coche también se podía encargar con un cambio manual de 4 velocidades o un automático de 3. Este era usado conjuntamente por Ford, Mazda y Nissan. Ahora montaba llantas de 14 pulgadas y las cubiertas se ensancharon. Siendo exactos, pasaron de 175 a 195, mejorándose así el comportamiento en carretera y mostrando un aspecto más agresivo y atractivo del coche. Luego, mientras en Estados Unidos el coche se vendía en grandes cantidades, en Europa ocurría todo lo contrario. Siendo así que en 1975 la venta en conjunto entre Inglaterra, Alemania, Francia y Holanda eran tan solo 600 unidades. Y ya ves tú qué es eso. Pero es que además, en la época un Ford Capri 3000 CS costaba prácticamente la mitad. Entonces ya Nissan dijo, hasta aquí llegamos, y decidió limitar la venta a Europa tan solo del 2+2. Y ya encima en el 76 el 260Z se dejó de comercializar, pero aún así el Z no llegaría a desaparecer para siempre en Europa, ya que en marzo del 77 las importaciones de los biplazas se reanudaron, pero ya pronto llegaría el reemplazo, así que poco más iba a hacer. El motor L26 del 260Z ya estaba al límite para cumplir con la normativa de California, y encima en el 75 se añadió como requisito utilizar gasolina sin plomo. Ya Nissan no pudo más, así que decidió solucionar todos los problemas de este modelo del golpe. Y en marzo del 75 lanzó exclusivamente para Estados Unidos el 280Z, tanto en biplaza como en 2+2. La designación 280Z, al igual que su hermano, significa un incremento de cubicaje hasta los 2.754 cm3, pero ahora se equipó el coche con inyección y se consiguió que rindiera una potencia de 168 caballos, que no cambió mucho, pero bueno, al menos salvó el tema de las emisiones. Todo lo demás, diferenciar un 280Z de los últimos 260Z era casi imposible, pero fue realmente la inyección lo que transformó el coche. Este provenía de una unión empresarial entre Nissan, Diesel Kiki y Bosch, que conseguía literalmente hacer maravillas con el consumo. También se redujo el ratio de compresión a 8,3 a 1, más que nada para utilizar la gasolina sin plomo. También se modificaron las cámaras de combustión y se montaron mayores válvulas y corrientes. Optaron por marchas más largas en el cambio y variaron los desarrollos del grupo diferencial. Al igual que en el 260Z, las suspensiones fueron de nuevo endurecidas para hacer frente al nuevo peso, y aunque el consumo había mejorado por la inyección, también se puso un depósito más grande, que pasó de 60 a 65 litros. En 1977 se incluyeron hasta un total de 18 cambios menores en el modelo, entre ellos los nuevos y elegantes tapacubos MAG, la opción de una caja de cambio a 5 velocidades, parachoques reducidos y mucho más. Y aparte de ello también se aumentó la potencia a 160 caballos y el peso también se incrementó por todos estos cambios menores a 1.195 kilos. En ese mismo año apareció una nueva edición especial del coche, la llamada Black Pearl, y esta se equipaba con pintura metalizada negra y línea decorativa en rojo y plata. Y aparte se complementaba con unos espejos racing, pero no se tocaba nada más. El coche se veía bastante deportivo ya de costumbre, pero cuando le añadías estos toquecitos, se quedaba impresionante. Bueno, en resumen, la serie Z iba a convertirse en el deportivo más vendido del mundo con más de medio millón de unidades vendidas entre el 69 y el 78. Y al menos bajo mi humilde punto de vista, la adquisición y el desarrollo tecnológico de Nissan durante y después de la crisis del petróleo de los años 70 y por supuesto la consecuente recesión es una muestra gráfica muy clara de la resolución de la industria japonesa a la hora de solventar el problema. Que muy poca gente podía llegar a sacar soluciones tan versátiles y económicas como ellos lo hicieron. Se lanzó en octubre de 1978, tanto en versión biplaza como en 2+2. Y en este caso, más que un deportivo, fue un Gran Tourer, un coche rutero si lo queréis llamar así. Combinaba lujo, confort. Como ejemplo de ello, podemos poner que los asientos del 2+2 eran más cómodos que deportivos, y el biplaza tenía suspensión más blanda. Son como pullitas que hacen que ya no son deportivos. El motor era básicamente una continuación del L28 del 280Z, al cual se le añadió inyección Bosch Electronic, encendido electrónico, válvula GR y se le bajó la potencia a 135 caballos. En Japón siguió llamándose Fairlady, y además estaba disponible con motores de 2 litros y 2,8 por primera vez, siendo una versión de 2,8 litros 80 milímetros más larga que la de 2 litros. En el biplaza creció la distancia entre ejes y la longitud total del coche.
Sin embargo, en Estados Unidos la longitud realmente no varió, porque los amplios parachoques del 280Z hacían que el coche llegara a esas medidas. Ambos anchos de vía aumentaron, pero sin embargo el habitáculo interior era exactamente igual al del anterior modelo, ya que se montaron paneles más acolchados, haciendo de que el habitáculo se reduciera. El motor era básicamente el mismo que el del 280Z, pero al colocarlo un poco más retrasado se lograba un reparto de pesos casi perfecto. Digo casi porque no era 50-50, pero vamos, prácticamente. En temas de cambio se daba a elegir entre un manual de 5 velocidades y un automático de 3. La suspensión cambió para mejorar la calidad de conducción y reducir costes. Y una gran mejora fueron los 4 frenos de disco, de los cuales los 2 delanteros eran ventilados. El coeficiente aerodinámico se redujo a 0,385, mejorando así la estabilidad del coche. Y además se incrementó el peso, logrando así una carrocería más rígida y otras mejoras, que no voy a mencionar porque son unas cuantas, que refinaban el vehículo en sí. Los asientos delanteros disponían de cabeceras desmontables y múltiples ajustes, mientras que los traseros disponían de más espacio para los ocupantes y además se podía abatir individualmente para ampliar el maletero. En resumen, con mayor refinamiento y buena conducción, el 280ZX no sacrificaba la comodidad. Y si a esto le suman una buena relación calidad-precio, simplemente te daba un coche que era capaz de competir contra marcas como BMW o contra Mercedes. Son marcas que en su momento era de lo mejorcito que había. En septiembre de 1979 se presentó en Frankfurt una nueva versión del modelo, la 280ZX TT, con motor turbo y techo targa. Aun siendo targa, mantuvo la rigidez del modelo, y los cristales ahumados se quitaban fácil y rápidamente para serlo guardado en una funda en el maletero. Al siguiente año se empezó a comercializar, siendo el primer modelo japonés en incorporar esta opción. Y fue tan la popularidad que para finales de 1980 en Estados Unidos, casi la mitad de los 280Z eran vendidos con opción targa. En ese mismo año se presentó una nueva edición limitada a 3.000 unidades del modelo. Esta fue la que se sacó para celebrar el 10º aniversario del Z. Esta contaba con una equipación exclusiva y 2 opciones de color combinada que podían ser rojo y negro o oro y negro. Esta última se llamaba Black Gold. Para identificarla, esta versión tenía una placa identificativa numerada en la consola central. Para identificarla, el modelo llevaba una placa identificativa numerada en la consola central del vehículo. Para los que buscaban el mismo automóvil, pero con más prestaciones, había diversas compañías que ofrecían kits de potencia con turbo, de los cuales las predominantes eran Cartech, Skywrap y Gillespie. Datsun finalmente introduce el nuevo modelo turbo a principios del 81, inicialmente tan solo en biplaza, con techo targa y cambio automático. Se presentó muy equipado, pero fue realmente el turbo lo que provocó las ventas, ya que era un Garrett Air Research, con el cual el motor L28ET proporcionaba ahora 180 caballos. Ahora el coche contaba con una toma de aire naga en el capó y doble escape. Bobcat Motors comercializó un intercooler para que con los turbos el coche incrementara la potencia en 40 caballos, pasando de 180 a 220, siendo una cifra más que buena para mover todo ese peso. En julio de 1981 el modelo se empezó a comercializar bajo la marca de Nissan en vez de la de Datsun. Y a finales del mismo año hubo un restyling que conllevó un cambio en el paragolpes, siendo ahora del mismo color que la carrocería. También se incorporó la salida del capó tipo NACA en todas las versiones del coche, y se ajustó el extremo delantero del paragolpes para mejorar el flujo de aire que pasaba por el coche. En octubre de 1982 apareció el 280ZX Turbo en Japón, pero tan solo con el motor de 2 litros y 145 caballos, es decir, el L20 ET. A Europa llega a mitad de 1983, con una potencia de 200 caballos y montando el motor L28 ET, siendo esta la versión más potente de la serie ZX y de todos los Z que llegaron hasta ese momento. Con el 200ZX Turbo, el modelo recuperó el nervio y la potencia del 240Z original, despidiendo a la serie ZX en 1983, para dar paso ese mismo año a su sucesor, el 300ZX, hablando por códigos del Z, el Z31, la siguiente de las múltiples generaciones del Z que llegarán hasta nuestros días. He querido hablar un poco sobre un servicio que no mucha gente sabe que existía. Y es que en el 96 tú podías ir a uno de los concesionarios Nissan, escogido especialmente en Estados Unidos, para comprar un 240Z totalmente renovado con una garantía de 12 meses y 19.300 kilómetros. Exactamente la misma que tenía originalmente. Pero tú te podrías preguntar, o no sé, o al menos yo me lo pregunto, ¿por qué ocurrió eso? Pues esto fue gracias al programa Vintage Z de Nissan, que fue básicamente una gran campaña de marketing para potenciar y mantener sobre todo la imagen del First Lady entre el periodo del 300ZX y el 350Z. Realmente los modelos Vintage Z eran mejores que los originales, ya que se aplicaron productos contra la corrosión, se instalaron nuevos neumáticos, amortiguadores actuales
así como pastillas de freno y discos de embrague nuevos, resultando en una mayor fiabilidad, durabilidad y comodidad de marcha. Para distinguirlo de los modelos originales, estos llevaban una chapa conmemorativa de la consola central y un adhesivo en el cristal lateral trasero indicando que era un Z Vintage. Inicialmente se calculó un precio de venta de unos $22.000, pero finalmente costaron entre $25.000 y $27.000. El 3 de mayo del 93, Nissan presentó el primer 240Z Vintage totalmente restaurado, en la sede central de Gardena, California. Pero finalmente, debido al alto coste, se restauraron tan solo 37, y se abandonó este proyecto en el 97. Pero realmente, en sí, Nissan logró su objetivo, que era el mantener latente el espíritu del deportivo del Z. Y es que lo hizo. Solo tenéis que ver la cultura que ha creado este coche hasta el 400Z. Y este programa ayudó. Y yo creo que ya con esto hemos llegado al final del vídeo. De verdad espero de corazón que os haya gustado la historia de este coche. Y es que para mí, tanto mecánicamente como estéticamente, es, si no el mejor japonés, de los mejores. Y ya a este punto pues podréis predecir qué voy a decir. Que os suscribáis, que dejéis vuestros comentarios. Por supuesto, si me he equivocado en algo, que me lo digáis, por favor. Que le deis al like y sobre todo espero veros en el siguiente vídeo. Y bueno, yo soy Lincoln y esto es Varillas Ardientes.